Hermana, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Arielita. ¿Y usted cómo le ha ido? ¿Bien? Muy bien, excelente. Qué bueno, pues hoy tenemos, me imagino, un gran público. Hemos estado recibiendo muchas llamadas, comentarios en Facebook, en Twitter, lo que nos indica el hambre, la sed, la necesidad que tiene el ser humano de volver a las cosas espirituales. Así es, y aquí tengo una pregunta precisamente de uno de nuestros televidentes. Y dice así, nos vamos para la historia. Dice, sí, un poco de historia acerca del pueblo judío. ¿Cuál es la población actual, los descendientes, las tribus? Muy bien, qué interesante, pero hizo una en tres como el aceite, o tres en una. Muy bien, muy bien. Estamos para responder cada una de las preguntas de los oyentes, y la historia me encanta, porque si hay un pueblo que tiene una larga historia de más de 5.000 años es el pueblo judío. Quisiera comenzar por la edad de cobre, 4.000 años antes que Yeshua HaMashiach apareciera como Mesías en el mundo. En ese tiempo Opel era una ciudad que para el mundo era desconocida. Sin embargo, nosotros sabemos que en esta edad de cobre y la edad de bronce temprano se descubrieron murallas que hablaban de Israel, de Jerusalén, perdón, como una ciudad muy grande. Jerusalén, la capital indivisible de Israel, siempre ha sido y será. En ese entonces viajó un gran historiador, dice que no vio a ningún palestino en los años subsiguientes. Estoy hablando ya de 1000 años antes de Cristo. No se encontraban palestinos en esa ciudad. Lo hablo porque hoy día dicen los palestinos que ellos estaban primero. Y quisiera contarles un chistecito que acaba de suceder en la ONU. Llegó el el representante de Israel a la ONU y les dijo, quiero contarles un cuento. Estaba Moisés bañándose ahí por el río Jordán, y entonces dejó la ropa a un lado y se la robaron. Y Moisés dijo, me han robado la ropa, ha de haber sido un palestino. Entonces se levantó el representante de los palestinos, el representante árabe en las Naciones Unidas, y dijo, los palestinos no estábamos entonces en ese lugar. Bueno, ya que ha quedado asentada esa respuesta tan atinada, pues voy a proseguir con mi discurso. Mire nada más, entonces ha quedado asentado en todos los momentos de la historia. Me gustaría hablar sobre los escritos tempranos que nos hablan de ese Israel, de ese Jerusalén, pero como esto llevaría mucho tiempo, sobre todo porque la arqueología nos refuerza todos estos conocimientos. Tendría que hablar de los arqueólogos, de los últimos descubrimientos, un tema muy largo, y creo que tenemos 1 hora de tiempo, lo cual no sería suficiente, y voy a dar un brinquito hacia David. David tomó la ciudad de los jebuseos. Jebús significaba también Jerusalén. Los jebuseos ocupaban Jerusalén. El Señor, el Eterno, dio un mandato: vayan y saquen a ese pueblo de los jebuseos, ¿sí? Y esa tierra es de ustedes, y era parte de la tribu de Judá, herencia para la tribu de Judá, Jerusalén. Entonces, ¿de dónde era la tribu de David? Él era de la tribu de Judá, de donde tendría que venir el Salvador. Entonces, ellos llegan a Israel, sitian la ciudad y logran sacar a los jebuseos, pero no a todos, los hacen que les paguen tributo, y los jebuseos se quedan con ellos. O sea que no los echaron completamente. Cuando nosotros no obedecemos un mandato de Dios, nos pasan cosas. Si en ese entonces David hubiera echado totalmente a los jebuseos, jamás hubieran regresado. Pero ¿qué pasó? Ay, son tan buena gente, ya estaban aquí, mira, nos van a pagar tributo. Eso era pagar impuestos, los taxes, ya entonces se usaban los taxes. Para los que creen que es un invento nuevo, no, los taxes se han usado siempre. Hasta el mismo Yeshua tuvo que sacar de la boca de un pez,
¿se acuerdan? La monedita para la contribución de sus taxes, hasta él pagó impuestos. Yeshua HaMashiach, ¿eh? Por eso él dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero vamos a seguir con la historia de Israel, basándonos exclusivamente en la época de David. Porque si nos vamos para atrás, no sería posible. Como le decía, David, rey de Judá, fue el que conquistó Jerusalén, la habitó, mandó a hacer el gran templo su hijo Salomón su hijo, y se instaló en Jerusalén el primer templo hecho por Salomón. En ese entonces la tierra de Israel comenzaba en el río Nilo, en el Mar Rojo prácticamente, y terminaba en el río Éufrates. El dominio que tuvo Salomón en esta tierra fue tremendamente grande. Todos los reyes de la tierra lo respetaban. Irán le mandaba más, el otro le llevaba el oro. O sea, él tenía comercio con todos los demás reinos de la tierra. Y fue un reino muy grande. Le estoy hablando precisamente de que esto fue en el, estamos hablando del 1004 antes de Cristo, 1000 años antes de que Yeshua HaMashiach llegara. ¿Cómo ve usted? Tenemos 1000 años antes de que Yeshua llegara, que estaba ya el rey Salomón como usando Jerusalén como la capital de Israel, capital indivisible, que hoy en día, por cierto, hemos tenido varias cosas con las Naciones Unidas que quieren decir que esa tierra le corresponde a los palestinos, y estamos con algunos problemas de decisión importantes, queriendo regresar las fronteras de Israel a donde no son. Pero bueno, ese es otro tema. Tras la separación de Israel, de la muerte de Salomón y la separación de Israel de los de Judá, se separaron las dos tribus, la del norte y la del sur. Eso fue en el año 995 después de Cristo, y lo podemos ver en Crónicas, en Reyes, lo podemos ver en Nehemías, lo podemos ver también en Levítico, cómo estaban divididas las tribus de los levitas, porque media tribu de los levitas se quedó en Jerusalén y media tribu de los levitas se fue a Israel, como se le llamaba a las 10 tribus que se fueron hacia el norte. Esas 10 tribus fueron invadidas y fueron cautivas porque fallaron otra vez. El pueblo de Israel, igual que todos nosotros, es un ejemplo claro de que la desobediencia nos trae fallas. Nosotros tenemos que estar conscientes de que al llegar el pueblo de Judá, que se queda con Jerusalén, y el pueblo de Israel, que se queda con Samaria, fallan, ponen unos ídolos en la parte de Betel y en la parte de Dan, de la tierra de Dan, una de las 12 tribus. Esas 10 tribus empiezan, el gobernante de las tribus, que sería muy largo meterme a hablar sobre los reyes de Israel y de Judá, porque se crea confusión. La gente cree que Israel es Hachel y que los de Judá son otra cosa. No es así, amigos oyentes. Son 12 tribus, 10 se fueron al norte y 12 quedaron en el sur. Media tribu de levitas arriba y media tribu de levitas abajo. Las tribus del norte hicieron, para evitar que ese pueblo, esas 10 tribus, vinieran hacia Israel, hacia Judá, y subieran a Jerusalén a adorar al Eterno, le hicieron al pueblo 2 lugares de adoración con unos becerros de oro. Uno en Dan, como les dije, que pertenecía a las 12 tribus de Israel, y otro en Betel. Entonces ya los entretenían. E hicieron a los levitas que ellos promovieran la adoración a esos ídolos. Ustedes saben lo que el Señor abomina, los ídolos. Abomina los ídolos, abomina todo aquello que sea considerado como idolatría. Pues este tema es precioso, dice de judíos en Latinoamérica, pero saber de dónde vinieron exactamente los judíos es lo que estamos haciendo ahorita, porque ya lo tenemos y somos y estamos aquí en Latinoamérica, pero ¿qué sucedió antes? Es una historia, como les dije al comienzo de este segmento, apasionante. Es una historia verídica, real, que quedó registrada en los anales de la historia misma y es parte de nosotros. Y vamos a continuar. El pueblo de Israel, o sea, de Efraín, la tribu de Efraín, fue llevada cautiva por los asirios. Esto fue tremendo porque a los asirios eran un pueblo bárbaro.
y se llevó cautivo al pueblo de Israel. Como les dije en el segmento anterior, Dan, en la tribu de Dan tenía vamos a decir, un becerro de oro, y en Betel otro. Hicieron ellos transgredieron la ley de una manera tremenda, conociéndola, y además de eso, pues, de que se crearon unos dioses falsos, instruyeron a levitas para hacer sacrificio, que el sacrificio solamente se hacía en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, el único lugar para hacer sacrificios. No se podían hacer sacrificios fuera del templo. Entonces, Jeroboam quería a fuerza detener al pueblo y no dejarlo ir 2 veces o 3 veces al año que tenía que presentarse un judío en Jerusalén. Entonces los levitas también se salieron del norte, regresaron al sur, y muchos judíos recibieron pues a estos hermanos, vamos a decir, que se habían ido a la parte norte de Israel. Llegan los asirios, los hacen sus esclavos, los hacen que les rindan tributo a ellos y se los llevan cautivo como un castigo muy grande, muy grande, de que ellos fallaron al Señor. Al primero y más grande mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí. ¿Y qué fue lo que hicieron? Hacer dioses ajenos, no permitir que adoraran en Jerusalén, inventar a unos nuevos ordenados levitas o sacerdotes. Todo esto, por eso y más, fue llevado el pueblo cautivo a Siria. El Señor siguió luchando y luchando con el pueblo de Judá, pero Judá, con todo el que tenía los levitas, con todo el que tenía la enseñanza preciosa de la Torá, ¿qué es lo que pasó? También se contaminaron y empezaron a hacer ídolos y empezaron a fallar al Señor. Y les dijo, todos los profetas les dijeron que iban a ser llevados cautivos. Efectivamente, Jeremías, uno de ellos, les dijo que tendrían que irse y que tendrían que dejar la ciudad, y Joaquín y Sedequías y Joaquín fueron los últimos 2 reyes de Judá, fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Como podemos ver en la historia y en un mapa que tengo por aquí, que ya se los presentaremos, tenemos al rey de Asiria con la parte norte de Israel, y a Nabucodonosor todo lo que es Babilonia, con el pueblo de Judá, Benjamín y la media tribu de los levitas que quedaban. ¿Qué pasó? En Asiria los judíos se asimilaron al pueblo, a las costumbres, y luego fueron dispersados en todo el norte y oeste de Europa. Entonces ahí tenemos que se fueron a Rusia, se fueron a Alemania, se fueron a diferentes países de aquel entonces, según cómo regían. Lo que es hoy conocemos por Rusia, pero que entonces no se llamaba Rusia. A esas regiones se fueron los judíos y poblaron en esas regiones. Los judíos de Judá no se fueron nunca salieron de Babilonia. Al contrario, a los 70 años, como está escrito, regresaron a Israel y se quedaron con Jerusalén. Como ellos llevaron los sacerdotes levitas en los caminos, a la orilla del río Éufrates, celebraban, cantaban, danzaban, y nunca se olvidaron del Dios de Israel, del Eterno, nuestro Creador. Entonces, cuando regresaron de nuevo, regresaron a Jerusalén. Nehemías, tenemos allí el libro de Nehemías, que vino con todo lo que le dio el rey Nabucodonosor y todo lo que le dieron los demás reyes para poder levantar las murallas del templo. Esto es historia, lo pueden ver en la Biblia, en el libro de Nehemías, cómo él edificó nuevamente las murallas de Jerusalén, cómo él reedificó el templo, y volvieron los judíos a tener su culto. Les estoy hablando de 900 y pico de años antes de Cristo. Posteriormente, después de los asirios y de Nabucodonosor, que los invaden, tenemos nosotros a los seleucidas, que vienen ¿de dónde? De Alejandro el Magno. Alejandro Magno tuvo 4 generales que se repartieron su reino. Y entonces a ellos les tocó quedarse con Jerusalén, pero no le hicieron daño alguno. Al contrario, Alejandro Magno respetó a los judíos y fundó en la parte sur, el norte de Egipto, sur de Israel, la biblioteca más grande, la biblioteca de Alejandría, y llamó a los sabios judíos a que tradujeran
la Torá al griego. Desgraciadamente la biblioteca desapareció y todos aquellos escritos de estos sabios judíos se perdieron. No tenemos ninguna idea de dónde pueden haber quedado, ya que recuerden que Alejandro Magno le heredaron sus 4 generales, pues este ejército en el 312 a.C., del 312 al 130 a.C., gobernó bajo los asmoneos. De allí viene el pueblo y otra vez en el 64 Pompeyo de Roma invade otra vez Israel. Y vuelve otra vez a caer Israel en manos de los romanos. Después, en el año 66, los mismos romanos, Tito, Vespasiano, destruye el templo que se había hecho, ya 66 después de Cristo, destruye el templo. ¿Y qué pasa? En el año 70 después de Cristo queda destruido y en el 132 Jerusalén es abandonada, saqueada por los romanos, quienes en el 135 acaban por completo con el pueblo de Israel, con el templo, con las casas y con todo. Solo quedan pocas personas en Israel que son humildes campesinos en los campos por ahí sueltos, y así comienza la diáspora judía. Les estoy hablando que desde el año 70 hasta el 48 Israel ha vivido 1876 años en el exilio. Como ven, hermano, en un exilio en el que no han podido estar en ningún país porque de todos han sido desechados, en un exilio constante porque no han podido, llegan a un país, lo hacen florecer, le entregan el conocimiento judío, la riqueza judía, y lo único que hacen los gobernantes es saquearles, quitarles sus bienes y despedirlos. Y ahí sigue la diáspora hasta el día en mayo, que en 1948 les fue otorgada ese pedacito de tierra como su nación, la cual la vemos florecer ahora. Pero bueno, si nosotros vemos que siguió después de esto, antes de llegar a 1948, vino el Imperio Romano, luego vino el Imperio Otomano, luego en 1098 después de Cristo, los ejércitos cristianos con las cruzadas acabaron con Jerusalén otra vez. Entonces hubo un Saladino famoso en 1187 después de Cristo que salva la ciudad, y tenemos que en 1924 cesan las cruzadas. Y entonces el sultán Sulimán es el que se apropia de Jerusalén. Amigos, continuamos aquí con la historia del pueblo judío, y realmente la hermana Lourdes lo está sintetizando de una manera bien majestuosa, porque ustedes saben muy bien que el tiempo en televisión es muy corto. Y bueno, hermana, continuemos con esta historia que está bien interesante. Pues bien, hermanos, como quedamos, el sultán Suleimán tomó las riendas otra vez de Israel, y en 1244 las cruzadas cesaron. Pero ¿qué pasó? El dominio mameluco cayó sobre Israel. ¿Saben quiénes eran los mamelucos? Los turcos. Los mamelucos y los turcos se aliaron contra Israel, y en ese entonces, casualmente, en 1517 tenemos que ellos hicieron la muralla de nuevo, la muralla que cubría la ciudad vieja de Jerusalén. Estas murallas cuentan con 11 puertas. Con 11 puertas tiene la muralla, pero de las cuales solo 7 están abiertas. Y una de ellas está cerrada, esperando la llegada del Mesías. Muchas personas no lo saben, eso está escrito inclusive en Apocalipsis, y yo les quiero decir que ellos le llaman la puerta de la misericordia. Los nombres de estas puertas se los voy a leer porque no me las he grabado. La puerta del Yato, la de Damasco, la de los leones, la puerta de Sión. Fueron construidas estas 4 puertas a los 4 puntos cardinales. Y esas están abiertas. Esas están abiertas. Y la puerta dorada es la única que está sellada, que se llama en hebreo la puerta de la misericordia, y de acuerdo a la tradición judía y cristiana, por esta puerta entrará Mesías en Jerusalén. Ahora, Jerusalén, entrando ya a lo contemporáneo, Israel a mediados del siglo XIX
comienza a expandirse fuera de sus murallas, porque ya no cabían. Entonces, Montefiore, un gran filántropo judío, dona cantidad de dinero para que haya molinos de viento, de los cuales se conservan 2 todavía fuera de las murallas, y se empieza a expandir la ciudad, y empieza a crecer. Se hace la Universidad Hebrea, la Universidad de Jerusalén, y en Monte Scorpio se hace el primer hospital, que en el tiempo de guerra fue cerrado. Le quiero decir que la Universidad Hebrea de Jerusalén dictó en alemán su conferencia número 1 Albert Einstein. Para los que no saben, qué interesante que es la historia, hermano. Albert Einstein, judío, alemán, suizo y estadounidense. Pero él siempre supo que era un judío. Ok, vamos a pasar ya a 1917. Pues mire, Adriana, que en 1917 el ejército viene y entrega a Gran Bretaña este territorio. ¿Cómo ven? Después de haber pasado por todo lo que les acabo de comentar, y en 1929, por lo que hoy llamamos las Naciones Unidas, que era el Congreso de Naciones antes, Israel queda bajo la protección británica, especialmente pues todo lo que es el Estado de Israel. Pasando a otra cosa, podemos ver que el general Allenby, que fue determinante en esto, fue el que dijo, estaba en Jordania, y querían ellos hacer un reino para Jordania. Pues dividen en dos partes y avanzan por la costa del mar Mediterráneo. Ahí se encuentra la primera gran resistencia del pueblo judío, pero pues son derrotados. El grupo de paramilitares judíos, podríamos decirles como ahora se usa ese sistema de paramilitares, se oponen a esta invasión, pero ellos son totalmente derrotados. Entonces se les entrega el mandato a Gran Bretaña, y Israel queda bajo ese gobierno y le ponen el nombre de Palestina. Allí tenemos, aquí cuando el gobierno británico se le entregan el mandato a ellos sobre Israel, las Naciones Unidas, ellos le ponen el nombre de Palestina. Entonces todo lo demás, esto es en 1929, no le estoy hablando de un siglo ni de 5 siglos atrás. Hasta allí Jerusalén era Jerusalén, Israel era Israel, y no había tal Palestina. Los romanos le habían querido poner también Palestina a Israel, y realmente los judíos, ¿qué van a decir cuando el gobierno romano los tenía bajo de la bota? Entonces, ¿qué es lo que sucede después? Menachem Begin ataca el Hotel Rey David, donde estaban todos los grandes de Gran Bretaña, o sea, los embajadores y representantes del poder, y atacan esto. Este fue una decisión israelita de hacer semejante cosa, que en los anales de la historia no han quedado ni registrados, muchos de ellos. Pero yo le quiero decir que este es uno de los mayores atentados que ha tenido Gran Bretaña desde el tiempo en Palestina, desde que se le entregó esta tierra. Ahora, los británicos se retiraron. Se retiran los británicos porque el territorio es sometido a una nueva decisión. Acababa de pasar Hitler, que acabó con 6 millones de judíos, perseguidos por todos lados. No he tocado la migración española, que es donde fueron a dar, ahorita vamos a recopilar los datos, para volver a las raíces de donde vinieron los latinos, los judíos que viven en Latinoamérica. Pero quiero regresar a la parte de cuando fue el gran sacrificio, que un pueblo entero murió prácticamente a manos de los nazis, de Hitler. Esa historia está reconocida, aunque hoy día en la Gran Bretaña la han borrado hasta de los libros de texto por decir que no existió nunca. Pero eso lo grabó y quedó en película Eisenhower, comandante en jefe de los Estados Unidos, que asistió, dijo: graben todo esto porque va a haber un día un loco que diga que esto no existió nunca. Y ya hay locos, ya sabemos de dónde vienen los locos. Así también habrá un loco que un día diga que lo de las Torres Gemelas tampoco existió. Cuidado, siempre hay alguien que dice esto no existió, pero sí sabemos que
los que participamos o estuvimos en ese momento que sí existe. Entonces la ONU, el 29 de noviembre de 1947, dicta una orden para que los judíos puedan regresar a su patria, y en menos de media hora queda convertido Israel en el primer estado judío del mundo. Por fin los judíos tienen una patria y empiezan a regresar todos. Y en estos 62 años podemos ver, les voy a presentar un video también de todo lo que ha acontecido en estos últimos 62 años, la cantidad de premios Nobel acumulados, el paraíso que han hecho de Israel, la ciencia y la tecnología, cómo ha avanzado. Gracias a ellos, ahorita estamos sufriendo ataques, y digo estamos sufriendo ataques, porque en este momento que estamos viviendo, hubo 2 ataques de Gaza que interceptaron con los misiles que los paran y que se los regresan a Gaza. Imagínense nada más, que no puede Israel vivir en paz. Tenemos que, voy a explicar esto para los que no saben. Gaza es un territorio que está lleno de palestinos. Abbas es su presidente, pero allí mismo está Hamas, un grupo terrorista que está catalogado como terrorista por los Estados Unidos de Norteamérica y por el mundo entero. Hamas y Abbas se hicieron muy amigos, o sea que Abbas, el presidente o representante de los palestinos en Gaza, es amiguísimo de Hamas, que es un grupo terrorista. ¿Quiénes son los que quieren seguir viviendo en este terror? Quieren hacer que Israel tenga pánico y que salga huyendo y que les deje el terreno. Pero yo les digo, si usted vive en Hollywood, que se llama Gaza, y yo vivo en Kendall, que se llama Jerusalén, y que soy Berseba, más bien Bershiva, como dicen ellos, 40 millas de distancia, cualquier cuetecito me llega y me mata 250 familias, 300 familias israelitas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Proteger a mi pueblo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Proteger a su pueblo. Porque a pesar de todas estas invasiones, porque a pesar de todo lo que han hecho con el pueblo judío, de 6 millones muertos, el pueblo judío ha florecido, sigue floreciendo y ahí lo tenemos vivo, con una lengua viva, con un tiempo maravilloso en el que se está viviendo hoy día, porque Israel es la cabeza de las naciones. Campañas publicitarias, spots de 30 y 60 segundos para televisión y radio, edición en HD, reproducciones de videos a formatos digitales en HD, copias de películas a Windows Media, Video y Flash. Para más informes, comuníquese con K-Media Productions @gmail.com o al número que está en pantalla 786-226-4110. Envíe su proyecto para editar su piloto. Acompáñenos con su anuncio en esta gran campaña publicitaria. Sí, la Organización de las Naciones Unidas determina que el territorio de Israel se tendría que dividir en 2. Una para los palestinos, una parte, y otra parte para el pueblo de Israel. Pero también determinan quedarse con una parte que es Transjordania, lo que se llama hoy detrás del río Jordán, el Banco Este que se llama. Si ustedes toman un mapa, ven que el Banco Este está ocupado por el reino hashemita, que fue un reino creado por los ingleses y que pues es un mandato inglés. Israel tiene una parte de la tierra, pero los árabes nunca quisieron esa partición. Ellos no aceptaron la partición que dio la ONU, jamás la reclamaron, simplemente llegaron a querer estar allí a fuerza, sin ninguna ley, porque legítimamente, aunque se les dio el derecho de tener un pedazo de tierra, igual que Israel, no lo quisieron. ¿De dónde salen los palestinos? Los palestinos salen de muchas ciudades árabes, vamos a decirle. Son los disque olvidados de las ciudades árabes. Señores árabes, ustedes tienen mucha tierra, que se acabe el conflicto, denle una parte de sus tierras si tanto los aman, pero a ustedes les conviene tenerlos allí para que estén haciendo una guerra continua contra Israel, mandando misiles, mandando esto, para hacer indefendible la ciudad de Israel. Pero la ciudad de Israel, la capital de Israel, que es Jerusalén,
Y el pueblo de Israel, ¿sabe qué? Tiene quien lo defienda, el Eterno, su Padre, el que se lo dio. Continuando con este mensaje, voy a decir lo siguiente, que muchas personas no les va a parecer. Nunca pidieron la tierra, pero ahora la piden, la exigen y la quieren. ¿Ok? En este momento quieren la ciudad indivisible de Jerusalén, la capital. Muchos países del mundo tenían ahí sus embajadas. Se han ido a Tel Aviv debido a que Jerusalén ya no es considerada la capital de Israel, incluyendo Estados Unidos de Norteamérica, que desde 1998 por decreto quedó que tenía que regresar a la ciudad vieja de Jerusalén. ¿Qué es lo que pasa? El mundo está confundido, solo oye Israel, Israel, Israel. Y seguiremos hablando de Israel, porque como le dije al finalizar la sección pasada a Ariana, lo que pasa en Israel nos afecta a todos. Y por eso es que vamos a pasar al tema de los judíos en Latinoamérica. No sin antes decir todas las, sin antes pasarles más bien el video que tenemos para ustedes de Israel. En este momento quisiera que retrotrayéramos el tiempo y volteáramos nuestros ojos para ver a los asirios, aquellos asirios que conquistaron la parte norte de Israel. Toda esa población y parte de la población conquistada por Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo que emigrar de los países. ¿Y dónde se asentó? En diferentes partes de Europa. ¿Y dónde llegaron? Dije que en Alemania. La parte norte, Polonia y Alemania, estaba llena de judíos que tomaron el nombre de askenazitas, de Askenazi. Ellos hablaban hebreo, pero derivó en un modismo como Yiddish, que se llama. Y los demás judíos se fueron hasta el centro y la península ibérica, que era Tarsis entonces. Quiero decirle que los judíos que habitaron en España, por ejemplo, vivieron 1500 años en España y nadie los molestó y ellos dieron fruto. Toda la parte norte de España estaba llena de judíos. Y ustedes saben que el judío produce ocupación, mano de obra, carreras profesionales, dinero y industria, comercio, etc. España fue muy rica cuando los judíos estuvieron allí. Hace días recibí una carta de un periodista que ganó un premio internacional de periodismo en el que decía la gran pérdida de Europa. Quitamos a los judíos del país y ahora hemos importado árabes. Los judíos eran la inteligencia. Con los árabes hemos importado terrorismo. Se los dejo de tarea y vean lo que está pasando en toda Europa. Hoy día Europa es Euroavia o Euroarabia, diría yo. En el caso de los judíos que emigraron, se fueron después de que llegó la reina Isabel, los reyes católicos de España, que fueron Fernando e Isabel, corrieron prácticamente, los sacaron, los expatriaron a los judíos, quedándose con todos sus bienes, como ya lo hemos platicado en otra ocasión. ¿Y qué pasó? Se fueron hacia Portugal y de Portugal se embarcaron con Colón. El que dio en la cantidad de dinero que se tuvo que hacer para esta expedición fue un judío. Y casualmente Cristóbal Colón, que era judío, se trajo una serie de judíos en ese primer viaje. No sin antes aclarar que toda la población de América Latina vino y desciende de España, de los judíos españoles. Llegaron posteriormente de judíos alemanes a Argentina, por ejemplo, o a Chile, pero la gran parte de los judíos fue españoles que vinieron a poblar la América. Casi todos se cambiaron al entrar sus nombres, sus apellidos, y usted que me está viendo hoy en la televisión, usted que está oyendo este mensaje, tiene que saber su origen, tiene que buscar de dónde desciende, porque lo más probable, y le tengo una noticia, es que usted sea judío o que tenga raíces judías. Quédese con esto en su corazón, piénselo y vea por qué usted tiene que amar al pueblo de Israel. Porque la población actualmente en Jerusalén es solamente de 773,000 habitantes, actualmente.
no hay más habitantes porque no hay más tierra. El judío quiere construir y no le permiten los de Gaza porque dicen que ese pedazo es de ellos. Le quieren quitar Samaria, le quieren quitar Judea, le quieren quitar Jerusalén porque es internacionalizado y es de ellos y ahí tienen el domo de la roca. Entonces, no hay lugar para los judíos. Seguimos teniendo el problema de que no hay una patria judía. ¿Por qué? Porque el mundo odia a los judíos. Eso lo vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a ver esto, ¿por qué el mundo odia a los judíos? Se los dejo de tarea y piense usted, ¿por qué el mundo odia a los judíos? Analícelo, son siglos, 5000 años antes de Cristo y 2011 años después de Cristo que seguimos con el mismo problema. ¿Cree que Israel no merece tener un territorio? Un pedacito de tierra donde solamente tienen un muro para poder adorar al Eterno. Lo único que están pidiendo es un pedazo de muro en Jerusalén para poder llegar a ese muro donde estaba la presencia del Eterno, llegar allí. Y no se los dejan en paz. Por favor, si usted es parte de este mundo, clame por Israel, ore por Israel. Israel lo necesita. ¿Por qué tanto odio y tan mala fama a los judíos, siempre tan perseguidos? Bueno, pues esa es una excelente pregunta. Me imagino que debe haber sido un televidente el que mandó esta pregunta, muy interesante. Yo antes de contestarle la pregunta quiero hacer nada más mención de un segmento anterior en el cual les dije, para los que nos han seguido durante todo este programa, desde el inicio de la plática, yo deseo dejar constancia que la división de las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento, que se hizo en 2 reinos o 2 casas después de la muerte de Salomón en el siglo X antes de Yeshua, lo pueden encontrar en Primera de Reyes 11, que es muy importante que ustedes lo busquen y lo lean. Primera de Reyes 11. Esas fueron las 10 tribus del reino del norte, porque se dividió en 2 casas o 2 reinos. Ahora, referente al reino del sur, la descendencia continúa porque fue promesa del Eterno, el cumplimiento de la promesa del Eterno, que se lo hizo a David, el cual continuó reinando, y esto lo pueden encontrar ustedes en Primera de Reyes 11 del 26 al 35. Ahí encuentran estas 2 historias, tanto del reino del norte como del reino del sur. Esperamos que lean su Biblia. Bien, volviendo al tema de la pregunta que me hace Arián, referente a por qué el odio a los judíos, que por qué en la persecución de toda una vida a los judíos, yo podría decir que solamente hay 3, vamos a decir, cosas relevantes. La primera, porque ellos son y serán el pueblo escogido por el Eterno para llamarse pueblo de Dios. Esa es la primera. La segunda, la envidia del progreso, de la inteligencia y de todo con que lo dotaron. Acuérdense que Salomón fue hijo de David y Salomón ha sido el hombre más sabio que el mundo ha conocido, porque él no le pidió más que sabiduría a Dios, y Dios, el Eterno, el Creador, le dio no solo sabiduría, sino le dio riquezas en abundancia. Entonces todo eso acarrea envidia de los que no pueden generar riqueza sino pobreza. Y la tercera es porque los judíos donde han ido han destacado, porque ellos se han dedicado, los quitan de un lado, aprenden más idiomas, se preparan y vuelven a generar riqueza donde van llegando. Me decía alguien, es que yo no he conocido un judío pobre. Yo le quiero decir que sí, pero ellos no dejan en pobreza a sus hermanos. Ellos siempre lo levantan. Ellos siempre, si no tienen comida, le dan comida. Si no tienen para un médico, le dan para el médico. Y le ayudan a levantarse a ese judío que está en pobreza. Por eso es que usted no conoce judíos pobres. Muy diferente a la mentalidad latina, que no tenemos Torah en el corazón. En el momento que la persona tiene Torah, en ese momento sabe de lo que le estoy hablando. Pero si usted solamente se conforma con los evangelios, que son Torah, porque es lo que habló Yeshua HaMashiach, pero ya los evangelios, que como dije en programas pasados,
fueron modificados y cambiados hasta el extremo tal de que, pues, que ya no sabemos ni qué se está leyendo. Sería importante que usted lo investigue también. En fin, el pueblo de Dios, el pueblo eterno, viene con la promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice, te daré esta tierra y serás mi pueblo especial tesoro, mi pueblo escogido, mi pueblo elegido. Así es que si nosotros queremos ser de este pueblo, tenemos que sumarnos y tenemos que ser injertados. ¿Por quién? Por el único judío que nos pudo injertar, por Mesías. El único judío que nos pudo injertar en ese pueblo fue Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach. Ese es el judío al cual nosotros llegamos y por medio de él, por esa sangre derramada, nosotros fuimos injertados en ese pueblo. Por eso hay de nosotros, como lo dijimos la vez pasada, comandantes en jefe, reyes y presidentes que hablen mal del pueblo judío, se ganan su maldición, puesto que escrito está, el que maldice a mi pueblo, maldito será, y el que lo bendice, bendito será. Cuídese mucho, no hable mal de un judío, porque todo lo que hable mal del pueblo judío se le revierte a usted. Y de eso están convencidas las naciones, porque miren, las naciones Israel básicamente tuvo 7 guerras, sí señores, 7 guerras, del 48 para acá, lo han querido invadir, tirar al mar, desaparecer del mapa, etcétera, 7 veces. Y no han podido, porque ¿saben quién pelea por él? El Eterno, el que lo formó y el que los hizo. ¿Cómo le parece? Y la persecución ha sido bárbara y seguirá siendo bárbara por lo mismo. Hermana Ariane, los judíos han sido perseguidos porque el enemigo de nuestras almas, Satán, lo que quiere precisamente es exterminar a ese pueblo porque sabe que es el pueblo de Dios. Entonces la lucha ha sido bien difícil, muy dura, pero no imposible, porque siempre él va adelante peleando la batalla. Simplemente ahorita tenemos ya misiles destacados en la zona, los palestinos en Gaza tirando sus misiles, y ahí estamos en la lucha. No podemos retirarnos, pero ¿sabe quién nos manda a parar? El Eterno. Ahí los tenemos, ahora los van a ver en un video para que ustedes se den cuenta de cómo está la situación en Israel. Simplemente hace unos días murieron en 2 autobuses que iban para Eliad, el lugar turístico de Israel. 8 personas murieron, más de 25, incluyendo niños heridos, y no saben el mal que le hacen a la humanidad. Mientras el judío está pro la vida, el palestino está pro la muerte. Es más, usted sabe que le amarran en su cuerpecito a los niños. Tenemos un video de eso, cómo entrenan a sus hijos para morir por Alá. Entonces, ¿qué es lo que puede ser? Mientras el judío y el cristiano está a favor de la vida, porque la vida la creó el Eterno, el palestino está a favor de la muerte, porque cree que la única manera de llegar al cielo es morirse. Morirse por Alá para acabar al pueblo de Israel. Y dice, comenzaremos por los del sábado, pero vamos a seguir con los del domingo. Así es que, hermano, cuando usted vea la barba de su vecino cortar, ponga la suya a remojar, por favor. Estamos ya terminando este programa. De hecho, vamos a pasar 2 videos, el del Reino del Norte y el Reino del Sur, de cuando fueron transportados a Babilonia y por Nabucodonosor, por los asirios y por los babilonios. Y también pasaremos un programa adicional próximamente acerca de todos los rockets que diariamente envían de Gaza para Israel. Esperamos tenerlos próximamente en nuestro programa.